animarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia y a los creyentes de Asia. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 2 de esta primera carta y leeremos del versículo 9 al versículo 12. Y les pediría por favor que ustedes presten atención. Y hoy estamos tomando el tiempo para darle seguimiento a esta serie de estudio que hemos titulado ¿Cómo vivir en el sufrimiento? ¿Cómo vivir en el sufrimiento? Y quisiera que ustedes no perdieran este contexto y cada vez que estemos llegando a estos estudios y estas predicaciones, no olvidemos que estamos en este tiempo de cómo debemos de enfrentar el sufrimiento, y por la gracia de Dios esta carta es providencial para nuestras vidas, que muchos estamos enfrentando sufrimiento. Así que por favor vayamos al capítulo 2, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Déjenme leer nuevamente el verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo que durante nuestra vida hemos dejado de ver ese amor, profundo amor tuyo. Y en medio del sufrimiento posamos nuestra mirada en ese sufrimiento, cuando frente a nosotros está el cuadro perfecto del amor profundo tuyo. Y venimos hoy para decirte perdónanos porque no te hemos visto como ese Padre amoroso, prodigándonos amor continuo aún en medio del sufrimiento. Si tan solo viéramos y nos convenciéramos cada día de que tú nos amas, nuestra vida se sometiera con mayor convicción a tu voluntad y obedeciéramos tu mandato. Pero quieras tú hoy hablar a nuestras vidas y atraernos nuevamente hacia ti y mostrarnos cuán grande es tu amor, y que al ver ese amor nuevamente se encienda nuestra pasión por ti y en obediencia vivamos los días que nos restan vivir, para la gloria de tu nombre, la salvación de aquellos que no te conocen y la proclamación de tu evangelio y edificación de tu iglesia. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Amén y amén. La vida es bella. La gran mayoría de nosotros recordamos la historia narrada en la película italiana de 1997, La vida es bella. Esta película narra la historia de un hombre judío
que tiene a su esposa y a sus hijos, a su hijo, y este hombre, junto con su esposa y su hijo, es llevado a un campo de concentración. Y la trama de la película se centra en que este hombre cuida a su hijo con un amor único y hace que su hijo crea que están en un juego donde tienen que ganar algunos puntos y va a ganar aquel que llegue a los 1000 puntos. Pero siempre y cuando este niño puede ganar cuando obedezca las instrucciones de su padre. Y el niño, conociendo el amor de su padre, se esfuerza por seguir las instrucciones que el padre le da. Y en medio de todo aquel caos, aquel terror que se vivía en los campos de concentración, que pudieran causar dudas en la mente del niño, el niño se aferra al amor del padre y dice: papá tiene que tener razón en todo lo que él me dice, porque él me ama. Y la trama de la película va en un desenlace y en una conclusión cuando el niño es puesto en una pequeña cueva para esconderse y le dice el padre: no hagas ruido porque esto es lo que te va a hacer ganar, y el que se mantenga en silencio y el que no pida nada de comer y el que no pida nada de ver a su madre es el que va a ganar. Y el niño se queda ahí encerrado y el padre va en busca de su esposa y allí muere el padre. Y al final de la película se escucha una voz que dice: esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. Aquel fue el regalo que tenía para mí. Y es que vivimos en un mundo en el que no se ve ese amor. Vivimos en un mundo en el que no se ve ese amor. Vivimos en un mundo que no nos puede amar porque no conoce el amor. Pero tú y yo, como creyentes, jamás pudiéramos sentirnos no amados, porque en medio de un mundo que no te puede amar y en medio de circunstancias en las que sufres maltrato, traición, dolor, soledad, escasez, Dios te recuerda que Él te ama. Somos hijos amados. Y a los hermanos de Asia que están enfrentando sufrimiento, precisamente Pedro les escribe esta carta diciéndoles: amados, amados, ustedes son amados, aun cuando están en medio del dolor y la circunstancia y pareciera ser que hay elementos para dudar del amor de Dios. Tienes que recordar que tú eres amado. Y Pedro se encarga de recalcar esto en sus 2 epístolas, porque viene en el verso 11 que acabamos de leer del capítulo 2, amados. Pero vayamos al capítulo 4, versículo 12, y notemos la misma expresión. ¿Cómo inicia? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Capítulo segunda de Pedro, ahora pasemos a la segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo inicia? Amados, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Versículo 14 de este mismo capítulo 3. Por lo cual, oh amados, versículo 17 de este capítulo 3 de segunda de Pedro. Así que vosotros, oh amados. ¿Qué es lo que quiere recalcar el apóstol Pedro a estos que están sufriendo? Ustedes son amados. No duden que Dios les ama. Jamás duden que Dios les ama. ¿Y sabes por qué? No es porque en ti o en mí haya algo que pueda Dios amar, porque no hay nada en ti que pueda amar. Pero Él nos ama a causa de Jesucristo. Y de hecho en el capítulo 2, versículo
capítulo 1, versículo 17 de la primera carta, ustedes y yo podemos ver que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino, ¿por qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga. Dios te ama porque Él ama al Hijo. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, nosotros encontramos lo siguiente: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. Tú y yo ahora somos puestos delante del Padre, no por tu obra, no por tus virtudes, sino por la obra de Cristo. Y Cristo es el amado, y porque Él es el amado y ahora tú has sido rescatado y comprado por su sangre, tú eres amado. Tú eres amado, tú eres aceptado en el Hijo amado. Y si tú has sido amado de una forma tan gloriosa, que Él ha entregado a su propio Hijo por amor a ti, la relación tuya con el Padre y la relación tuya con Dios debería ser diferente. Y nuestra relación con el Padre debería ser motivada por ese amor, y es suficiente motivación para que vivamos vidas piadosas, para que obedezcamos el mandato y sus principios, que nosotros entendamos que ya no vivimos para nosotros. Y de hecho, si tú ves el amor de Dios para contigo y tú respondes en amor, no sería suficiente verbalizar eso, sino sería necesario recordar lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú en verdad te das cuenta que Dios te ha amado y que aún en medio del sufrimiento tú puedes haberte amado y respondes en amor, la forma entonces de relacionarte con el Padre es a través de un vínculo del amor que se manifiesta en obedecer sus mandamientos. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Y Pedro se va a encargar de mostrar entonces a estos amados de cómo deben de vivir. Después de mostrar, si ustedes han seguido esta serie, se dan cuenta que Pedro les ha mostrado las gloriosas verdades de su redención. Les ha mostrado cómo ahora tienen una identidad nueva, cómo ahora han sido escogidos para ser llamados linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Pero ahora en los versículos 11 y 12 nos va a mostrar cómo el creyente que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios, que Dios le ha dado una nueva identidad, cómo es que ahora debe de vivir. ¿Y sabe cómo debe de vivir? Piadosamente. Debe vivir piadosamente. En esta segunda parte de la carta nos va a mostrar Pedro que la vida del cristiano es una vida activa en su sociedad. Es una vida que en verdad se mete en la sociedad para poder influenciar en la sociedad. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una vida de piedad. Pedro en esta segunda parte nos va a recordar que nosotros somos amados, pero que por ese amor usted y yo tenemos que obedecer. La gran mayoría de nosotros obedecemos a Dios por el deber, pero Pedro nos quiere llevar a un nivel superior y nos va a mostrar que usted y yo tenemos que obedecer a Dios debido a la devoción. Debido a la devoción. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y hermano, quisiera que hoy pudieras recordar que porque Dios te ama,
tú debes vivir un peregrinaje piadoso, porque Dios te ama. Vive tu peregrinaje piadosamente. Y piensa en eso. Porque Dios te ama. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo puedes vivir esa vida piadosa? Si en verdad estás consciente de que Dios te ha amado y entiendes que Él te ha amado y te ha dado una nueva identidad, ¿cómo puedes vivir una vida piadosa? Y Pedro nos va a mostrar a lo largo de estos dos versos, verso 11 y 12, dos aspectos de esa vida piadosa. Y por cuestión de tiempo, yo solamente tomaré en esta ocasión, el día de hoy, el primer aspecto. El próximo domingo, si Dios permite, estaremos hablando del segundo aspecto. Pero el primer aspecto de esta forma de vivir piadosamente es un aspecto negativo. Y lo encontramos en el verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, encontramos el segundo aspecto positivo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo puedes vivir esa vida piadosa si estás seguro de que Dios te ama? Pues tienes que mortificar el pecado, porque Dios te ama, mortifica el pecado. Porque Dios te ama, mortifica el pecado. Mientras estudiaba este pasaje, me pareció interesante que Pedro les manda a estos hermanos a que se abstengan de los deseos carnales. Y déjenme llevarles nuevamente al contexto. Notemos que las circunstancias de estos hermanos de Asia era muy singular, ya que ellos estaban siendo perseguidos y maltratados. Ellos estaban sufriendo, en verdad ellos estaban sufriendo y tenían circunstancias terribles. Usted y yo quizá jamás hemos imaginado lo que ellos estaban sufriendo, pero estos escenarios que ellos estaban enfrentando me parece que eran el escenario ideal para justificar cualquier reacción poco piadosa. Poco piadosa. Había creyentes que estaban bajo el yugo de la esclavitud. Sus amos eran amos agresivos, prepotentes, obstinados, groseros. Y estos creyentes estaban allí. Habían hermanas casadas con personas inconversas, romanos, que denigraban a la mujer. No, estos hombres no asumían su liderazgo, no les trataban con caballerosidad, de hecho les trataban de forma contraria a la caballerosidad. Y todos estos creyentes estaban bajo el yugo de un gobierno tirano, sanguinario, deshonesto. Y a ellos Pedro les escribe diciendo: hermanos amados, vivan piadosamente, absteniéndose de los deseos de la carne. Absténganse de los deseos de la carne. Y es que los creyentes verdaderos definitivamente somos libres del poder condenatorio del pecado, pero también somos libres del poder de esclavitud del pecado. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, nosotros somos libres de eso, pero tú y yo debemos ocuparnos a lo largo de nuestras vidas con la mortificación del poder del pecado. Y voy a estar usando indistintamente estas dos expresiones, mortificación y abstención. Así que ustedes pueden considerar esto. Déjenme decir que esto
de la mortificación del pecado y la abstención del pecado es una verdad para todo creyente. No hay creyente genuino que no deba estar luchando con el pecado y mortificándolo. ¿Sabe cada cuándo? Cada día. Porque noten que Pedro no está diciendo, están batallando y absténganse de un pecado o de una manifestación del pecado, sino que está diciendo, absténganse de los deseos de la carne. Y hermanos, porque Dios te ama con amor único, debes mortificar el pecado. Porque Dios te ama con amor único, tú debes mortificar el pecado. Y surge la pregunta, ¿y a qué se refieren con mortificar o con abstenernos del pecado? Quiero que tú pienses en esto como una definición breve que pudiera ayudarte a recordarlo. La mortificación del pecado es el esfuerzo por ahogar el pecado, el poder del pecado que aún queda en nosotros. La mortificación del pecado es el esfuerzo por ahogar el poder del pecado que aún queda en nosotros. Imagina que se mata a un animal. Si tú quieres matar a un animal, tienes que quitarle lo que le da fuerza, lo que le da poder, lo que le da vida, para que ese animal ya no pueda tener la fuerza de caminar, ya no tenga el poder de dañar y hacer lo que él quiere. Y entonces tú te esfuerzas y diligentemente trabajas para quitarle lo que le da vida. Y esta es la figura que debe estar en nuestra mente cuando tú y yo tenemos que pensar en mortificar o de abstenernos de los deseos de la carne. Y es que tú y yo aún tenemos esa naturaleza caída, que hay remanentes en nuestra vida. Y el apóstol Pablo en Efesios nos dice que es un viejo hombre que tiene ciertos recursos, pero es precisamente el deber del creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha recibido ese amor de Dios Padre, que tiene que trabajar diligentemente y esforzarse diligentemente por ahogar el poder del pecado que aún queda en su vida. Y déjame decirte esto: tú no puedes decir que eres creyente si no estás luchando con el pecado. Una característica del creyente es que está luchando continuamente con el pecado. Y Pablo utiliza diferentes figuras. En Filipenses habla de una carrera. Él habla de sí mismo diciendo que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, porque todo creyente genuino tiene que recordar que va a luchar continuamente con el poder del pecado remanente en su vida. Por lo tanto, no podemos decir que somos amados por Dios a menos que mortifiquemos el pecado cada día. No podemos decir que somos amados por Dios a menos que tú y yo mortifiquemos el pecado cada día. Cada día. Y quisiera que juntos fuéramos algunos pasajes, y van a aparecer en las pantallas, pero leamos lo que ustedes van a ver allí. Y si tú quieres tomar nota, te animaría a que lo hagas. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13 en la versión Las Américas. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu, mire cómo lo dice aquí, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí Pablo va a utilizar esa expresión y esa figura de hacer morir, de mortificar. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Por tanto, las Américas también, la versión de las Américas, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos
a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la anterior manera de vivir, versión Las Américas, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, que se despojen, y ahora utiliza una figura de quitarse, de eliminar de sí. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. En la Reina Valera 60 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, y ahora utiliza una nueva figura: no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces lo que Pablo y Pedro están mostrándonos, inspirados por el Espíritu Santo, es que la vida del creyente se va a caracterizar por hacer morir los deseos de la carne, por despojarse de estos deseos de la carne, por abstenerse de esos deseos de la carne y por no satisfacer esos deseos de la carne. Todo creyente tiene que estar luchando con eso. No hay día en tu vida que no tengas que luchar con esos deseos. Y hermano, si tú te estás acostumbrando, si tú ya no ves esa lucha, tienes que preguntarte si en verdad has recibido el amor del Dios Padre. Porque cuando el amor del Dios Padre se deposita en ti, se enciende una lucha real contra los deseos de tu carne. ¿Y cómo debes mortificar el pecado? Y lo que me resta del sermón, quisiera hablar de dos formas de mortificar el pecado que obtenemos de esta porción del verso 11 de 2 de Pedro capítulo 2. ¿Cómo debemos mortificar el pecado? Mire qué es lo que Pedro le dice a estos hermanos de Asia: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Para poder mortificar el pecado. ¿Y cómo debes de mortificar el pecado? Tú tienes que recordar tu peregrinaje en esta tierra. Tú tienes que recordar tu peregrinaje en esta tierra. El cristiano debe abstenerse de esos pecados porque es un extranjero y peregrino. Las palabras originales que Pedro utiliza aquí son palabras muy comunes, son muy corrientes en el griego, y describen a alguien que reside solo temporalmente en un lugar y cuyo hogar está en otra parte. Así que Pedro les dice a estos hermanos: hermanos, absténganse de cualquier deseo que se pone frente a sus ojos y que enciende esos deseos, cualquier atractivo que se pone en esa vitrina que Satanás pone frente a ustedes y que este mundo pone frente a ustedes y que enciende sus concupiscencias. Absténganse de eso, porque ustedes y yo somos extranjeros. Estamos temporalmente en este lugar. No pongan su mirada en este lugar. Y esta expresión continuamente es utilizada para referirse a Abraham cuando iba caminando de un lugar a otro, que era simplemente un extranjero, un peregrino. Y cuando el pueblo de Israel era esclavo y extranjero en Egipto, se utilizaba esta expresión. Y es que cuando ustedes y yo pensamos en que somos extranjeros, tenemos que recordar que el cristiano es súbdito de un reino diferente. Y en Mateo capítulo 5, 6, 7, nosotros nos encontramos allí los estándares del reino al que usted y yo pertenecemos. Y quisiera animarte que tú entendieras que tú no eres parte de un reino terrenal, sino eres parte de un reino celestial.
que el valor que tú tienes no es de este mundo. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino creer que Cristo me ama es suficiente para darme valor en un mundo en el que soy extranjero y peregrino. Debes asumir que aquí tienes un rey que este mundo no puede ver, pero que Él te ha dado todo para que tú pertenezcas a su reino. Tú no eres guiado por los valores y los estándares de este mundo. Tú no eres evaluado por los estándares de este mundo. Tú eres evaluado por un rey eterno que estableció sus parámetros. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed, los que mendigan la justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Esos son nuestros valores como creyentes. El cristiano no solamente es súbdito del reino de Dios, el cristiano no es un residente fijo en esta tierra. Y esas son dos cosas que quisiera animarte a pensar cuando pienses en tu peregrinaje en esta tierra. Número 1, tú eres simplemente un súbdito de un reino eterno, pero también eres simplemente un residente temporal en esta tierra. No eres un residente fijo. Tú estás de paso. Estás caminando hacia otro país. Estás caminando hacia otro país. No debes hacer nada que impida que tú llegues a ese país. No permitas que los grilletes de este mundo te cautiven y te esclavicen cuando tú estás de paso. Recuerda que tú estás ansiando llegar al país celestial. Y hermanos, en ese sentido quiero animarte a que tú no evalúes tu vida con los sentidos, sino evalúes la vida con la fe. Porque la fe y los sentidos son antagónicos. Y el creyente que está luchando continuamente debe de dejar a un lado sus sentidos para interpretar la vida. Y déjenme ser cuidadoso con eso. No estoy diciendo que la fe es ciega y es ilógica, no. Estoy diciendo que tus sentidos no son recursos sabios para que tú interpretes la vida, sino que tienes que usar la fe para interpretar la vida. Porque tus sentidos te dan una información diferente a la que te da la fe, porque la fe es producto de la verdad de la palabra. Tú tienes fe porque escuchas, porque ves, porque meditas en la palabra, la verdad absoluta de Dios. Tus sentidos te confunden, te hacen dudar, te hacen temer, te hacen preocuparte, pero la verdad de la palabra es absoluta. Y cuando tú no ves las cosas con los ojos de la carne, sino que lo ves desde los ojos espirituales por medio de la fe, entonces tú en verdad te das cuenta que aquí eres un extranjero solamente. Solamente eres un extranjero y un peregrino. Estás de paso. Tu ciudadanía está en los cielos. ¿Y sabes? Porque somos peregrinos. No esperes aquí ningún honor. Eso está reservado para ti en la eternidad frente a tu amado Salvador. Porque somos peregrinos, no esperes aquí ningún honor. Eso está reservado para ti en la eternidad frente a tu amado Salvador. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay nada, absolutamente nada en lo que me puedo gloriar. Cuando tú rentas una casa,
Tu arrendatario te da las llaves de esa casa y sabes que esa casa no es tuya. Sabes que todo lo que hagas en esa casa no te pertenece. Sabes que no puedes considerar esa casa como tu propiedad. Porque tú firmaste un contrato donde se establecía que esa casa es del arrendatario y no del arrendador. Tiene cláusulas establecidas, por lo tanto, tú no puedes suponer, imaginarte o soñar que algún día esa casa será tuya. No, porque eres simplemente un arrendador. Y el creyente es el arrendador. Tú sabes que estás de paso. Tú sabes que no es tuyo, que no tienes algo que te pertenece aquí. Que en verdad tú sí tienes algo, una casa hecha por manos no de hombres, sino de tu amado Señor y Redentor. Tú sabes que pronto te irás y estarás para siempre con Él. Por favor, recuerda que estás de paso, que todo tiene un inicio y tiene un final. Por más que se prolongue el final en tu contrato eterno, aquí se acaba, pero te espera la eternidad. No importa cuánto se demore ese día, llegará la eternidad. Y aquí estás de paso. Mi querido creyente, no te ciegues a esa realidad. Solo somos peregrinos en esta tierra. Nada de este mundo nos pertenece y nada de nosotros le pertenece a este mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Nada de este mundo nos pertenece y nada de nosotros le pertenece a este mundo. No olvides que todo aquí es temporal y quisiera que tú pensaras en esto como aplicaciones. Hoy estamos viviendo esta realidad del confinamiento, de la epidemia, de la pandemia, del COVID, del coronavirus. Y todo esto y las secuelas que todo esto está trayendo nos ha mostrado que todo es efímero, que todo se cae a pedazos, que no hay economía que pueda soportar. Hermanos, no pongamos nuestra esperanza en lo que pasa, en lo que vuela, en lo que se esfuma, en lo que se desvanece como el rocío de la mañana. Mi querido creyente, recuerda que aquí estamos de paso, que nuestro galardón no está de este lado de la eternidad. Déjame decirte lo siguiente: no hay don que Dios te haya dado aquí que sea comparado con lo que recibirás en la eternidad. No permitas que tus ojos se posen sobre los dones de este lado de la eternidad. Añora vehementemente la llegada de la eternidad. Quizá tus ojos se han posado en el amor de un hijo, de un esposo, de unos nietos, y todo esto es algo hermoso, pero jamás será comparado con lo que Él te dará cuando estés frente a Él. No esperes que los dones de Dios te den lo que solo Dios te puede dar. No esperes que los dones de Dios te den lo que Él solamente te puede dar. No permitas que sus dones te desilusionen. Esos dones que Él te ha dado te pueden desilusionar y pueden impedir que tú veas esas riquezas eternas que Dios ya te ha dado en Cristo. ¿Y a qué me refiero? Un esposo te va a lastimar. Un hijo se va a rebelar. Los nietos te van a olvidar. Las riquezas se van a acabar. Pero Dios
nuestro Dios permanecerá. Todo en este mundo, aun lo que tú consideras como sagrado, se van a ir y te van a lastimar, pero Dios permanecerá. Recuerda, eres peregrino y eso te ayuda a abstenerte de los deseos de la carne. No pongas tu mirada aquí. Pero también quiero decirte a ti, no hay dolor y sufrimiento que hoy estés enfrentando que destruya la herencia que Él compró por amor a ti en la cruz. Mi querida hermana que estás luchando con el cáncer, hermana que estás afligida por las noticias que llegarán a tu vida, esposo que estás angustiado porque has perdido tu trabajo, empresario que estás atemorizado porque las cosas no están saliendo y no se está vendiendo como tú esperabas. Nada, absolutamente nada de eso destruye la herencia que Él ya compró por amor en la cruz. Pero una segunda forma de mortificar el pecado no solamente es recordando tu peregrinaje en esta tierra, sino también reconociendo la raíz y el efecto de tu pecado. Porque nota que dice el verso 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Veamos que la palabra del Señor les manda a estos creyentes a abstenerse de los deseos de la carne. Nota que no les pide que se abstengan de un hecho, les pide que se abstengan de los deseos. ¿Por qué? Porque la raíz del pecado no es un hecho, no es lo malo lo que hace el hombre, sino de dónde sale. ¿Y de dónde sale? De los deseos de la carne. ¿Y dónde surgen esos deseos? Del corazón. Así que el énfasis de la mortificación y de la abstención no es simplemente el fruto, sino la raíz. No sirve de mucho el simple hecho de dejar de estar enojado y decir, sí, soy muy iracundo y siempre me enojo, si no te das cuenta de la fuente de ese enojo. Porque muchas veces tu enojo es por tu deseo de control, por querer que las cosas salgan como tú quieres, y eso se llama concupiscencia. Concupiscencia, tus deseos que están ahí arraigados, no en la superficie, sino en lo profundo de tu corazón. Y es por esa razón que debemos lidiar con el problema del corazón desde la raíz. Cuando tú ves el fruto de la amargura en tu vida, del enojo, de impaciencia, de envidia, debes preguntarte, ¿por qué siento esto con esa persona? Si en verdad quieres llegar a la profundidad y quieres mortificar el pecado y quieres abstenerte de los deseos carnales, no te enfoques en el fruto, sino ve a la raíz de tu problema. Y la raíz de tu problema es tu corazón. Y para llegar a tu corazón tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué estoy teniendo esta amargura? Y para llegar allí y hacerte esa pregunta, te podrás dar cuenta que el responder a esa pregunta te dará luz para darte cuenta cuál es verdaderamente el problema. Y el problema es que eres orgulloso. Somos orgullosos. Estás enojado porque perdiste el control. Estás enojado porque todo se está derrumbando frente a tus ojos a pedazos. Y en ese momento tu corazón responde con un deseo de controlar, pero es incontrolable. Y eso te amarga. Y eso te pone de un estado de ánimo mal. Y es por eso
que Pedro les dice: absténganse de los deseos de su carne. ¿Y cuáles son estos deseos? En el capítulo 4, versículo 3 de esa primera carta, nosotros encontramos algunos de estos deseos. Capítulo 4, versículo 3 de primera de Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y todo esto surge de esos deseos de satisfacerse a sí mismo. Y estos deseos tienen efectos, porque noten, volvamos al versículo 11 del capítulo 2 de primera de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Y qué es el efecto de estos deseos carnales? Que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. La causa principal de la falta de mortificación del pecado, hermanos, es que tú y yo no nos hemos dado cuenta de los efectos de esos deseos carnales. La lucha es contra el alma. Quieren matar nuestra alma. Y es precisamente por eso que tú y yo tenemos que matar los deseos de la carne. Porque si tú no matas los deseos de la carne, esos deseos de la carne te matarán el alma. Y hay un libro que me gustaría recomendarles, y si tú no tienes oportunidad ahora mismo de comprarlo por cuestión de este confinamiento, pero puedes buscar en internet el libro que se llama, o un extracto de en internet se llama La mortificación del pecado, de John Owen. Y John Owen dice lo siguiente: alguien que sostiene la idea de que la gracia y la misericordia divina le permite pasar por alto sus pecados cotidianos está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar. Y de ser endurecido por el engaño del pecado, no hay una evidencia más grande de un corazón falso y podrido que esto. Hermanos, no permitas que en tu vida comiences a jugar con el pecado pensando que por ser salvo tú puedes jugar con el pecado. Ten cuidado con la rebelión. Esto solamente puede conducirte al debilitamiento espiritual, si no es que es algo peor. Te puede conducir a la apostasía y al infierno. La sangre de Cristo nos fue dada para purificarnos, no para otorgarnos una vida de pecado. Recuerda esto: la sangre de Cristo fue otorgada a tu favor para purificarte del pecado, no para otorgarte una licencia para pecar. Así que la Biblia nos deja claro que hay personas que abandonan la iglesia porque nunca pertenecieron realmente a ella. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: y ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y la forma que esto ocurre es precisamente eso: comienzan a jugar con el pecado. Y creyente, tu vida depende de la mortificación del pecado. Por favor, recuerda esto: tu vida depende de la mortificación del pecado. No dejes de hacerlo un solo día. Y recuerdan que es la mortificación del pecado, es el esfuerzo continuo por ahogar el poder del pecado remanente en tu vida cada día. Por lo tanto, tu vida depende de la mortificación del pecado. No, la salvación no depende de obras. Pero si tú eres creyente, tú sabes que aún hay remanente de pecado en ti y lucharás cada día golpeando tu cuerpo y poniéndolo en servidumbre, porque sabes que eso puede matarte. John Owen lo dijo de la siguiente manera, de una forma breve y concisa: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti.
Pablo lo dijo en 1 Corintios 9:27, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Y quisiera decir 3 cosas que van a ayudarte a mortificar el pecado que tú tienes que recordar. Número 1, necesitas el poder del Espíritu Santo. No estamos hablando de un autocontrol o de fuerza de voluntad. El abstenerse de los deseos de la carne solo es por medio del poder del Espíritu Santo. No hay poder o fuerza en ti que te pueda ayudar para vencer el pecado. Si el poder del Espíritu venció la muerte, también puede matar el pecado remanente en ti. Depende diariamente del Espíritu Santo, pero tú necesitas orar, leer y ayunar. No puedes estar lleno del Espíritu Santo si no estás consumiendo la verdad. No puedes estar fortalecido si no te mantienes en un ejercicio continuo de oración. Pero déjame decirte algo, quizá para algunos parece ser extremo esto, necesitas orar, leer y ayunar. Déjame decirte que si tú no te sientes necesitado de esa llenura, jamás podrás desear estar lleno del Espíritu. Y para eso necesitas vaciarte de esos aperitivos nocivos que este mundo te ha ofrecido, que solamente son placebos temporales. Necesitas la disciplina del ayuno. Deleítate en su verdad. Deleítate en su verdad hasta que disfrutes la dulzura de la comunión. Y entonces, y solo entonces, el pecado te sabrá insípido. Deleítate en su verdad hasta que disfrutes la dulzura de la comunión, y entonces el pecado te sabrá insípido. Y déjame aplicar y en conclusión. ¿Por qué no haces un ayuno de Netflix? ¿Por qué no haces un ayuno de Fortnite, de Facebook, de Instagram? ¿Por qué no haces un ayuno de las noticias del coronavirus? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué sigo reaccionando así? ¿Por qué me sigue costando tanto confiar en Dios? ¿Por qué sigo luchando con esos pensamientos? Y no quisiera ser simplista, pero me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en la oración? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la meditación? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste de algún placer que no necesariamente es pecaminoso, pero que se está convirtiendo en un ídolo en tu vida? Necesitas luchar cada día. Esta lucha es sin cuartel, es una guerra que no puedes, en la que no puedes dar concesiones. Y tu lucha no es externa, tu lucha es interna. Creyente, por favor, no pienses que el mal está afuera. Abstente de los deseos de tu carne. Necesitas ser consciente de la plaga que hay en tu corazón. Debes ser consciente de que no puedes tratarlo con ligereza y justificar tu pecado. No, es una plaga que hay allí, que si no la matas cada día crecerá. Así que hoy es necesario recordar que somos amados, y por ese amor que el Padre nos ha dado, tú y yo debemos de vivir una vida piadosa. Tú y yo tenemos que vivir una vida piadosa, recordando que somos peregrinos y extranjeros, y absteniéndonos de todo deseo de la carne. Mi querido creyente, no quisiera terminar sin recordarte que esa batalla ya fue ganada en la cruz y que no hay posibilidad al fracaso. Escucha bien, no hay posibilidad al fracaso o a la derrota,
porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay de ti? Quizá tú que estás ahí sentado no estás seguro que Dios te ama. O quizá tú te preguntas si en verdad existe Dios, porque no pareciera que Él existe en medio de todo este caos. Hoy quiero decirte que hoy es un día para que tú conozcas que Dios te ama. No importando tus circunstancias, sin importar el dolor, sin importar el sufrimiento, en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, te demostró la mayor expresión de amor. Es la cruz la expresión más elevada del amor, ya que puso la vida, el justo por el injusto. Se puso la vida justa por la vida impía. Y hoy te ofrece a ti, pecador, ese regalo. No olvides lo siguiente. No olvides que porque Dios te ama, tú debes vivir tu peregrinaje piadosamente, mortificando tu pecado. Oremos. Padre eterno, queremos encomendar la proclamación de tu verdad a tu Espíritu, y que tú hagas que esta verdad sea trascendente en nuestra vida, y que a lo largo de esta semana podamos ver tu amor genuino para con nosotros y nos aferremos a Él y vivamos piadosamente, recordando nuestro peregrinaje y mortificando nuestra carne. Para gloria tuya lo pedimos. Amén y amén.